Gracias a todos, compañeros. Muy buenas noches por su asistencia el día de hoy. Como ustedes saben, esta es la segunda jornada del programa de capacitación virtual medioambiental. Tenemos el gusto de tener dos nuevos invitados el día de hoy con dos temas súper interesantes. Presentamos primero un saludo a todas nuestras autoridades del Distrito Rotary 4400, a nuestro gobernador Daniel Valdivieso, que se encuentra aquí presente, a las autoridades pasadas y futuras que se han dignado a acompañarnos el día de hoy, a los presidentes de los clubes rotarios y rotaractianos, miembros de las directivas de los clubes y a todos los amigos rotarios y no rotarios que esta noche se han dado cita para asistir a este evento. Rotary comparte el interés por la protección de nuestro legado común, el medio ambiente. Estamos comprometidos a apoyar actividades que fortalezcan la conservación y protección de los recursos naturales, fomenten la sostenibilidad ecológica y promuevan la armonía entre las comunidades y el medio ambiente. Empoderamos a las comunidades para que accedan a subvenciones y otros recursos, adopten soluciones locales y estimulen la innovación en un esfuerzo por abordar las causas y reducir los efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Rotary ha asignado 18 millones en los últimos 5 años mediante subvenciones globales a causas relacionadas con el medio ambiente, gracias a nuestro apoyo a proyectos de desarrollo económico de la comunidad y de suministro de agua, saneamiento e higiene. El Distrito 4400 de Rotary International, en conjunto con EFRAC, presentan el programa de capacitación ambiental que consiste en 8 temas, distribuidos en 4 días. El objetivo principal es que todos los clubes rotarios y rotaractianos de nuestro distrito que se encuentren trabajando en temas ambientales y cuenten con un potencial proyecto en esta área de interés, culminen el programa con la plantilla de solicitudes de subvenciones llena. A continuación, les voy a presentar el programa de capacitación virtual que actualmente tenemos. Como ustedes saben, tema 1 y 2 fue la semana anterior, tema 3 y 4 es el día de hoy. Hoy día vamos a tener un taller de subvenciones en Rotary, sostenibilidad, plantillas y cadres. Y el tema 4 es árboles de Guayaquil, estado del bosque seco tropical, Cerro Blanco. Esta es la fecha. De ahí tenemos 2 jornadas más que estarán para el 25 de noviembre y el 29 de noviembre. A continuación, me permito presentar a nuestro primer disertante, el ingeniero Javier Sánchez, CADRE del Ecuador, es también asistente gobernador, y nos va a hablar sobre el tema de subvenciones en Rotary, sostenibilidad, plantilla y cadres. Voy a leer brevemente su hoja de vida para conocimiento de todos. Javier es guayaquileño, tiene un título de ingeniero civil otorgado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene conocimientos de inglés avanzado, fue becado por el gobierno de Suecia para realizar estudios en el tema de tratamiento de desechos tóxicos, realizó estudios de química en el ramo de formulación de pinturas de la Universidad de Missouri, fue becado por el gobierno de Estados Unidos para realizar estudios en marketing y desarrollo de pequeñas empresas, posee un magíster en diplomacia y relaciones internacionales en la Universidad de Guayaquil, ha obtenido además un reconocimiento Accessis Contenta como mejor estudiante de la promoción. Es magíster en administración de empresas, otorgado por la Escuela Politécnica de Administración y de Empresas, y un diplomado de Administración en Empresas Familiares del Instituto de Desarrollo Empresarial, IDE. Inicia su vida laboral como ingeniero civil en las empresas Precreto y Dicenza, ambas pertenecientes al grupo de Cemento Nacional, hoy Holcim. Durante un periodo de 4 años fue jefe de planta y gerente de productos de las mencionadas empresas. Actualmente tiene sus propias empresas que, siendo de origen familiar, ha mantenido expandiendo. Constructo Química, dedicada a la fabricación de pinturas industriales, Azoquín, empresa de representaciones y distribuciones de materias primas para la industria de recubrimientos, y Asochem Corp, perteneciente al mismo sector y con domicilio en la ciudad de Florida, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Su relación en Rotary International, que va para 31 años, más de la mitad de su vida, y continuará por siempre porque decidió ser donante mayor, miembro del Círculo de Testadores nivel 2 de la Fundación Rotaria, ingresó a Rotaract Guayaquil Sur a la edad de 20 años, siendo miembro por 9 años, es miembro del Club Rotario de Guayaquil Norte desde el 11 de agosto hasta la presente fecha, clasificación Marketing Industrial, presidente en el periodo 2011-2012, además ha ejercido los cargos de secretario, macero, presidente del Comité de Membresía, presidente del Comité de Proyectos, presidente del Comité de Nuevas Generaciones. En la actualidad tiene una colaboración con la Fundación Rotaria y proyectos de nuestro club, miembro del Círculo de Testadores de la Fundación Rotaria desde el 2011, consejero de estudiantes de intercambio de RIE y un ex becario de la Fundación Rotaria, miembro del equipo cadre de la Fundación Rotaria, que son los asesores de la Fundación Rotaria en apoyo a los clubes de nuestros y otros distritos desde diciembre del 2015, en las áreas de emprendimiento, desarrollo económico de las comunidades, agua, saneamiento y paz.
aplicado a sus servicios como cadre en 4 Global Grants en México, 4 en Honduras, 1 en Ecuador. Instructor cadre sobre la implementación de proyectos en el Distrito del Norte de Perú y ha participado en las convenciones Rotary International de New Orleans 2011, Lisboa 2013, Seúl 2016, Atlanta 2017 y Houston 2022. Compañeros, con ustedes me permito presentarles a nuestro queridísimo Javier Sánchez. Gracias, Marcelo. Buenas noches con todos, compañeros. Me permito, por favor, compartir pantalla. Correcto, puedes compartir pantalla. Ok. Buenas noches con todos. Creo que sí lo observan bien en la pantalla, ¿cierto? Gracias, sí. Marcelo. Bueno, la charla de hoy es, como indica Juan José, un breve resumen, muy breve resumen sobre lo que es un taller sobre cómo gestionar proyectos con la Fundación Rotaria. Mejor de los tiempos podría ser entre 4 a 6 horas, pero en honor al tiempo de hoy lo voy a recortar y en unos 20, 25 minutos máximo para que haya espacio para preguntas y respuestas. Y les voy a mostrar una agenda de los temas que vamos a tratar hoy. Voy a empezar explicando el formulario de evaluación de las necesidades de la comunidad, por qué el formulario, cuál es su objetivo, qué es una subvención, tipos de subvenciones, distritales o globales, el concepto de sostenibilidad, cómo financiar una subvención global, muy breve ejemplo. Hablemos un poco sobre los memorándum de acuerdo, en que se firman con organismos colaboradores, ONGs, GATS, o entre clubes también. Y vamos a hablar sobre los pasos para llenar el formulario para aplicar a una subvención global, en la plantilla o el formulario, en el cual lo he seccionado en 10 pasos para poderlo entender mejor. Voy a tratar de explicar en un taller próximo por qué se observan las subvenciones globales. Y no es que al observar por parte de la Fundación Rotaria es que son canceladas o negadas. Voy a hablar sobre el ciclo de una subvención global, cuánto es el tiempo que tarda, depende de muchos factores. ¿Y quiénes somos los cadres? ¿Qué hacemos y para qué servimos? Voy a empezar por el formulario de evaluación de la comunidad. Es un formulario que la Fundación Rotaria lo diseñó años atrás, hace unos 5 o 6 años atrás, para poder entender mejor cuál es la necesidad o el requerimiento de nuestra comunidad que vamos a beneficiar. Llámese comunidad, un dispensario médico, una comunidad como tal, un sistema de riego, un proyecto ambiental, es decir, la comunidad como tal que se va a beneficiar de la misma subvención. Y las sugerencias para evaluar la comunidad, vamos a hablar sobre el objetivo de las 15 preguntas que tiene el formulario de evaluación de la comunidad. Es un formulario muy sencillo, pero muy importante por las preguntas en el cual nos va a dar a entender por qué el beneficio o por qué es el requerimiento de dicha comunidad en el proyecto. Y las formas para evaluar la comunidad. A veces nosotros los voluntarios, llámese rotarios, leones, kiwanis, voluntarios en general, cometemos un error. El error de creer saber lo que la comunidad quiere. Creer saber lo que la comunidad necesita. Y a veces nos estrellamos porque pensamos que la comunidad necesitaba agua y lo que verdaderamente necesita es internet. Es decir, mientras más analicemos la comunidad y estemos seguros de sus requerimientos, el proyecto a lo cual vamos a beneficiar va a ser mejor. Este es un ejemplo de una reunión que tuve en una región costera de la provincia de Santa Elena con los líderes comunitarios de dicha población, en el cual pues se conversó con los líderes de la comunidad, junta parroquial, junta de agua, religiosos, etcétera, para que escuchemos de ellos cuáles son sus necesidades, requerimientos y así estar seguros de lo que ellos necesitan. Para mí es un formulario muy importante de completar
además de que es un requisito para poderlo subir junto con la solicitud de la subvención global. Hay que tenerlo lleno. ¿Qué es una subvención? Hay las distritales y hay las globales. Las distritales, como podemos observar en su definición, financian actividades de menor valor, corta duración, y que suplen necesidades a nivel local o internacional. Las globales se financian proyectos de mayor impacto con resultados sostenibles y mensurables en una o más de las áreas de interés de Rotary. Y vamos a empezar a trabajar sobre el concepto de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Cuál es el concepto de sostenibilidad para Rotary? Y he definido en pantalla su contenido. Significa la capacidad de solucionar a largo plazo las necesidades de la comunidad de manera que los beneficiarios puedan tener los resultados o proseguir los resultados una vez agotados los fondos de la subvención. En el caso, pensando hoy en la tarde sobre el tema o el área de interés de medio ambiente, habría que acoplarlo a qué beneficios podemos tener al reparar o a regenerar una necesidad de una comunidad de medio ambiente y que la mantengamos sostenible en el tiempo, esa solución. La vamos a reparar, la vamos a regenerar, pero que una vez que terminen nuestras funciones, que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que busca la fundación, que sean proyectos sostenibles en el tiempo. Y vamos a ver proyectos, o ejemplos de proyectos sostenibles o no sostenibles, y qué hacer, cómo hacer que un proyecto sea sostenible. Un breve ejemplo sobre cómo financiamos una subvención global. ¿Qué son los fondos distritales designados, los famosos FDDs? Y vamos a ver un ejemplo de financiamiento de un proyecto muy sencillo para entender sobre cómo los distritos o clubes pueden con sus aportes en FDDs o en efectivo y los equiparamientos de la Fundación Rotaria los mismos para poder financiar un proyecto. Recordemos que para la Fundación Rotaria las subvenciones globales deben de ser de un monto mayor a $30,000. Y vamos a analizar la plantilla de solicitud de subvenciones globales. La famosa plantilla es muy importante como un borrador para poder definir el proyecto como tal. Y estos son los pasos que he seccionado la solicitud para poderla entender mejor y poderla llenar en su orden. La primera parte o primera sección es la información básica del proyecto. Su segunda sección, quiénes integran el comité del proyecto. La descripción del mismo. ¿Cuál es la área de interés? ¿O cuáles son sus áreas de interés? Pueden ser en una o en dos o en tres. ¿Cuáles son las metas y cómo medirás los resultados o impacto del proyecto? Sección 6. ¿Dónde y en qué fecha aproximada se iniciará el proyecto? ¿Quiénes participan? ¿Es relacionado con un equipo de capacitación profesional? ¿Cuál es la participación rotaria en el proyecto? Tanto locales como internacionales, los rotarios sponsors o los rotarios patrocinadores del exterior. ¿Cuál es su participación en el proyecto como tal? ¿O cómo hacerlos partícipes del proyecto, involucrados? Voy a hablar un poco sobre el presupuesto, de cómo presentar un presupuesto para una subvención global y, como les comenté, cómo financiarlo o un ejemplo de financiamiento de varios escenarios con FDDs, con cash, efectivos, etc. Vamos a ver en la sección 10, que es la más importante del formulario o de la plantilla, los temas sobre sostenibilidad del mismo. ¿Cómo lo sustentas el proyecto para que tenga y cumpla todos los lineamientos en sostenibilidad? Y es algo que también quiero presentarles y comentar, y podemos hacer un foro. ¿Por qué las solicitudes de subvenciones globales se observan por parte de la Fundación Rotaria? Y la experiencia ha dado que hay 6 motivos para ello. Y como repito, no es que la fundación al observar una subvención global la niega o la cancela. Me interesa más bien más data para poderlo mejorar el proyecto y que sea de mayor impacto. Y lo revisan 2 veces a veces. Y hay muchas preguntas.
Pero en ese interín, en ese paso, muchos solicitantes botan la toalla. Dicen, no, la fundación me lo negó, no voy a insistir, es agotador. Y no, es al contrario, me interesa tu proyecto, yo quiero conocer más, dame información para poderlo mejorar o que tenga mayor impacto en el mismo. Y también voy a hablar un poco sobre los 7 principales errores en el desarrollo de subvenciones globales, los más comunes por el cual caemos, para tener precaución y no caer en los mismos errores, compañeros. También voy a presentar un poco el ciclo de vida de una subvención global, desde que presentas la solicitud, tu pago y su presentación de informes. Es relativo en el tiempo. Pueden ser proyectos que demoren más tiempo en presentar la solicitud, dependiendo de la data o de la información que yo requiero para analizar, o pueden ser muy rápidos. Si tú tienes toda la información a la mano y llenas tu plantilla y tienes el financiamiento correcto y el presupuesto acordado, pues menor tiempo te demoras en ser aprobada. Depende del tamaño de la subvención también. Y con esto terminaría el taller de subvenciones globales, y si hubiera un poco más de tiempo, el tiempo lo permite y de interés también de los compañeros, podríamos incluir una sección sobre conflicto de intereses. Es muy interesante para poder conocer ese tema que me apasiona mucho porque se caen quizás en muchos errores al haber conflicto de intereses en el desarrollo de los proyectos. ¿Quiénes somos los cadres? Somos rotarios con cierta expertise en áreas de interés de los proyectos de la fundación, y que damos asesoría y brindamos asistencia a los clubes y a distritos antes, durante y post implementación del proyecto. Nosotros vamos de la mano con ustedes para poderlos guiar y poderlos ayudar a desarrollar la subvención, la solicitud, para poderlos enseñar cómo subir una subvención a mi Rotary. Y una vez que sea aprobada, seamos sus consejeros, sus advisors, en el cual pues podamos tener alguna respuesta, alguna duda al desarrollo del mismo, y cómo informar, cómo poder presentar los informes una vez terminada la subvención. Pero estamos a la mano y al servicio de los clubes, de ustedes, compañeros, en el distrito. Las funciones, hay muchas entre los cadres. Hay asesores de solicitudes, hay analistas técnicos, visitadores de proyectos al sitio, donde hacen una visita previa o en curso o un monitoreo parcial. También hay auditorías de los proyectos como tal. Así que, compañeros, a las órdenes en este breve resumen de lo que podría ser un taller próximo sobre eso, cómo gestionar las subvenciones globales. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Abro el foro. Permiso. Sí, adelante, Javier. Si alguien desea hacer preguntas. Javier, ¿qué tal? David Gómez, Club Rotario de Quil Centenario. Una pregunta y tal vez la más importante. Yo entiendo que esta capacitación ha sido un mega condensado de lo que toma pues una jornada completa. ¿Dónde podemos puntualmente encontrar mucha más información antes de llegar a ti o a los cadres para ya pulir un poco más cada uno de los requerimientos? David, buenas noches. Puedes encontrar información en mi Rotary, en la pestaña de Fundación Rotaria, Centro de Subvenciones, en el cual pues hay muchos links sobre temas de desarrollo de proyectos, y también en el centro de aprendizaje hay seminarios o cursos sobre cómo gestionar proyectos o subvenciones, en el cual pues hay preguntas, respuestas e información para hacer un pequeño test y te va evaluando en el concepto de las subvenciones. Ambas vías, David. Listo, gracias.
David, también acabo de subir al chat, está la guía que menciona Javier, que es la que te descargas en mi Rotary, para que la revises y a partir de ahí generes más inquietudes que puedes después despejar la duda con Javier. Ahí en el chat ya compartí el PDF sobre las guías de subvenciones globales. Muchas gracias, Juan José. De nada, David. También quiero reforzar lo que dijo Javier. En el centro de formación, por mi Rotary, en el centro de formación hay muchos cursos, ¿no? Para a través de todos los aspectos de Rotary. Pero hay una serie que se llama Gestión de las Subvenciones Globales. Y contiene como 10 cursitos o cursillos. Pero es la cosa, yo diría, más rápida y comprensiva que uno puede hacer sin necesitar la ayuda de otros. O sea, le dará un panorama de los requisitos y aspectos de las subvenciones globales. Y hay unos cursos y recursos y también unos evaluaciones que le hacen también para ver si usted está entendiendo lo que están presentando. Centro de formación. Sí. Me comentan si tienen algo adicional, alguna inquietud adicional, por favor. Javier, ¿crees que podrías ayudarnos dejando tu número de contacto en el chat para que cualquier persona que quiera alguna otra interrogante lo haga directamente contigo? Sí. Un gusto, Juan José. En este momento lo pongo en el chat. Marcelo, Listo, muchas gracias. ¿nos Sí, puedes muchas dar gracias, Javier. un gentil recordatorio de cuándo es la feria de proyectos? También como que saber que estamos a contratiempo Sí. también. Sí, gobernador, Daniel, si de pronto nos puede dar ese feedback, aprovechando que está conectado con nosotros, sobre el tema de la feria de proyectos y los últimos detalles. 27, 28 y 29 de enero en Quito. Y aquí hacemos una aclaración que inicialmente era Guayaquil, pero por la venida de Jennifer Jones cambió a último momento y no va a ser a Guayaquil, sino que va a ser a Quito, por lo cual nos vamos a mover hacia la ciudad de Quito para la feria de proyectos. Obviamente, como les había comentado en su inicio, el tema era que Jennifer Jones era un poco la atracción del evento, porque ella viene a la feria de proyectos y viene jalando bastantes personas de varios distritos de todo el mundo. Entonces, obviamente, ella cambió en último momento su destino, ya no es Guayaquil, es Quito. Estas son las fechas y en los próximos días estaremos dando más información, porque como comprenderán, teníamos prácticamente todo listo para Guayaquil con tema de costo y ahora estamos haciendo el ejercicio justamente en Quito, que se harán otros costos. Entonces, eso es importante aclararlo. Juan José, entonces continuamos con nuestra siguiente invitada. Muchísimas gracias a Javier Sánchez por su participación. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Compañeros, nuestra siguiente panelista el día de hoy es Andrea González Nader. Ella es ingeniera ambiental, graduada de la Universidad del Pacífico. Tiene un expertise en desarrollo sostenible, comunicación ambiental, educación ambiental, proyectos de reforestación urbana, proyectos de manejo de reciclables, responsabilidad empresarial socioambiental y dirección de ONG. Tiene experiencias como responsable de proyecto ambiental en el Colegio Grande Cruz del Sur, asimismo como profesora titular de Sistemas Ambientales y Sociedades, directora de Manejo Ambiental en la Fundación para los Proyectos de los Árboles La Iguana,
directora de Programa de Educativo Ambiental, Fundación para la Protección de los Árboles La Iguana, directora de Proyectos para Fundación La Iguana, consultora ambiental. Asimismo, ha sido ganadora del Scholar English Debate. Asimismo, también ha estado finalista nacional y primera representante de la costa en el concurso Bayer, Encuentro Juvenil Ambiental, con el proyecto Manejo de CO2 a través de bonos de carbono en Ecuador, representante de la Fundación La Iguana en el colectivo Pacífico Libre, jueza honoraria en los premios Latinoamérica Verdes 2017 hasta la actualidad. También ha sido candidata a asambleísta nacional en las elecciones con propuestas para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, representante del colectivo Pacífico Libre y su representante de BENMA, directora de la Plataforma de Comunicación Ambiental Ecoverde, representante del colectivo Bosque Seco Tropical. Ha tenido participación en seminarios y cursos como el Modelo de Naciones Unidas en Guayaquil, cursos periodos sensitivos de pedagogía, taller Justicia Escolar, seminario de estrategias verdes para mercados grises, seminario internacional de territorio marítimo ecuatoriano en la colonia, participación en el Foro para los Bosques Secos en la Universidad Casa Grande, participación como invitada a los premios Latinoamérica Verdes 2016, expositora sobre cambio climático y forestación en la gira educativa ambiental de la Fundación La Iguana, curso Cities and Challenge en 2018, expositora sobre las bases científicas del cambio climático en la Universidad Casa Grande por Pacífico Libre, expositora de webinar Global Forest Watch como herramienta para prevenir la deforestación, expositora en el taller Challenge Latino con el tema Guayaquil quiere árboles, expositora en el taller Challenge Latino Life Fest, Día de la Tierra 2022. Compañeros, con ustedes Andrea González. Andrea, bienvenida. ¿Sí me pueden escuchar ahí? ¿Sí? Hola, hola, muchísimas gracias, Juan José, Marcelo, por ese currículum. Realmente suena muchísimo, pero realmente he tenido muchísima ayuda en el tema de lo de medio ambiente. Veo que en el chat están preguntando, chicos, lo de nuevo el tema de las fechas en Quito. Creo que valdría la pena que de una vez les respondas eso, Marcelo. Sí, claro, le confirmamos. 27, 28 y 29 de enero de 2023 en la ciudad de Quito, Feria de Proyectos del Distrito 4400. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a compartir pantalla, me cuentan si la pueden ver. Conversando un poquito fuera de cámaras, me decía Juan José que la idea es un poco darnos un background de qué necesitamos para reforestar. Estoy consciente que trato Rotary como Rotaract, recuerdo que se llaman lo de los jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? Siempre han tenido este impulso de reforestar, de hablar del tema de árboles nativos, ¿no? Pero realmente cuando nos ubicamos en el contexto geográfico, político, social, inclusive histórico de Guayaquil, siempre lo digo, ¿no? En el tema de medio ambiente nada es para siempre, las cosas cambian y es un poco estar al día con estas necesidades que van cambiando. Entonces les he preparado un resumen, también como decía Javier, súper chiquito. En realidad eso me daría como para una hora clase, yo que soy ex profesora, pero lo vamos a hacer en menos de 20 minutos, calculo yo. Así que bueno, voy a comenzar, me cuentan si pueden ver la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de la conservación de la biodiversidad y del arbolado urbano, pero desde el punto de vista de Guayaquil, que viene a ser mi expertise, por así decirlo. He tenido la suerte de trabajar con ecosistemas del páramo en Cuenca, que son maravillosos, pero realmente Ecuador es un país tan biodiverso que compete a cada ciudad a hacer esto para cada uno de sus ecosistemas. Entonces, comenzamos con el dato que más nos alerta, pero que al mismo tiempo, como se lo he dicho a Juan José, es nuestra carta para jugar, para realmente ya exigir que hayan acciones articuladas entre el gobierno, los sectores públicos, el sector privado y la sociedad civil como tal, ¿no? En el 2020, aparte de todo lo que vivimos y la pandemia, en el 2020 también se emite la declaración de prioridad 007, como James Bond, bastante fácil de recordar por ese número marquetero, ¿no? En el que le jalan las orejas literalmente a Ecuador y a Colombia. ¿Por qué? Porque Ecuador y Colombia se convierten en los dos países de Latinoamérica en haber perdido la mayor cantidad de bosque seco tropical. Y oh sorpresa, el bosque seco tropical, ese bosque que vemos en Guayaquil, en los cerros, lo poco que queda de él, en el Cerro Papagayo, en Cerro Blanco y Bosqueira, que están muy bien conservados, y ya vamos a hablar de eso también. De repente le dice a Ecuador, eres el país que menos bosque seco tropical te queda. Tienes 2% de bosque seco tropical en su estado primario.
Y de ahí te sigue en un nefasto segundo puesto Colombia con el 8%. Y no me voy a alargar porque para esto tienen aquí dentro de esta presentación que yo le voy a compartir con José, hay muchos links, hay mucha información, hay muchos números, y esto es lo importante, que esto cree al final una acción en todos ustedes, de qué es lo que habla realmente esto y por qué dentro de América del Sur se tiene que estipular un montón de acciones de parte de los gobiernos firmantes a la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que incluye obviamente Ecuador, para el tema del bosque seco tropical. Entonces, obviamente lo que se le pide es crear mayores reservas y que este uso sea sostenible. Inclusive ahí pueden ver el link de la Motion 007, que es la declaración de prioridad, en la cual Ecuador enlista el país con menos bosque seco tropical de todo Sudamérica. Entonces, este bosque seco tropical es increíble y es único, pero no solamente compartimos Guayaquil con este bosque seco tropical, sino también con manglar. Y en el manglar, si se dan cuenta, en la foto de la mitad, muchos van a poder reconocer qué especie es esa que tiene agarrada en las manos esa foto que está en la mitad, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es? La especie que está en las manitos de las personas. Parece bebé cocodrilo. Lagarto. Ok, lagarto, cocodrilo, exactamente. Es un cocodrilo de la costa. El cocodrilo de la costa es el segundo cocodrilo casi más grande del mundo y está en peligro crítico de extinción. Inclusive tenemos un problema en Guayaquil porque se ha hecho muy viral por las fuentes no fidedignas de información ambiental. Por eso es que hemos creado toda una plataforma de información ambiental para que los expertos puedan hablar. E inclusive muchos videos que probablemente han visto de un alligator, se me fue el nombre en español, pero un caimán, comiéndose algún perrito o teniendo algún accidente, son de Florida. Porque en Florida compartimos un ecosistema parecido a nuestros manglares. Ellos tienen una reserva enorme que se llama los Everglades, en el que los caimanes se han reproducido en una cantidad pues importante dado los esfuerzos de conservación, y a veces hay conflictos humano-animal. Pero en nuestro caso, nuestro cocodrilo de la costa está en peligro crítico de extinción y no representa ningún peligro. Tenemos 0 casos confirmados en todas las ONGs que trabajan en el manglar. Entonces yo muy pilas, lo que hice para repartir esta información, porque he presentado esto en algunos lugares, es justamente poner el cocodrilo como algo que tenemos que cuidar. Si se dan cuenta, esos bebés cocodrilos, ¿qué daño le pueden hacer a uno? ¿Sí o no? Es la manera en la que realmente nos toca comunicar los esfuerzos ambientales. Cuando hablamos de comunicación ambiental, hablamos de hacer que las otras personas comprendan en un lenguaje que se les haga fácil cosas complejas, como el cambio climático, como biodiversidad, como uso sostenible. Entonces, es importante que sepamos que cuando estamos tratando con temas de medio ambiente hay que meterle mucho marketing. Nosotros en Guayaquil tenemos 2 ecosistemas frágiles, el mangle y el bosque seco tropical. Cada uno está protegido, según la Constitución y según el COA, como un ecosistema frágil. Eso quiere decir que nosotros tenemos muchísimas cartas a jugar cuando hacemos algún tipo de plan de reforestación, porque no solamente estamos reforestando. En un lugar como Guayaquil, en el momento en que tú siembras especies nativas, puedes hablar de restauración, puedes hablar de recuperación, puedes hablar inclusive ya de usos más alternativos de la palabra como el rewilding, que tanto se viene ahora, que se acuña como ese término de recuperar, resalvajear, si queremos traducirlo literal al español. Y es recuperar todo, no solo los árboles, sino también hasta los animales que estuvieron en este ecosistema. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese michu que está ahí en la mitad? El michu de la mitad. Gato salvaje. Me pareció ver un lindo gatito. Ocelote. Gato montés. Gato montés. Un ocelote. Se parece, pero no es. Les presento a mi felino favorito, se llama Yaguarundi. ¿Alguna vez habían escuchado del Yaguarundi? No. ¿No? Ese michu vive aquí atrás de mi casa, en Cerro Blanco, en Cerro Azul, en Bosqueira, en Papagayo ya no lo vamos a encontrar, en El Paraíso tampoco, ¿ok? Pero hay bosques dentro de Guayaquil donde todavía podemos mantener no solo los ocelotes, que sí también comparten su ecosistema con este felino, sino este felino que se llama Yaguarundi,
su nombre científico incluye la palabra yaguarundi, lo pueden encontrar así, e inclusive hemos descubierto que tienen dos tipos de coloraciones, esa parda y una más rojiza. Es un gato grandote, es más grande que el ocelote, con una cola súper larga, y que tiene, si se dan cuenta, los ojos son diferentes a otros felinos. En Brasil lo conocen como onza. Tal vez lo han visto en películas de Disney como la onza, porque normalmente es el malo de las películas de Disney. Pero esto es parte de la biodiversidad que como guayaquileños rescatas cuando haces un plan de reforestación que incluye especies nativas. Entonces, hablamos del impacto enorme que puede tener una reforestación bien hecha y bien planteada, cuando la gente que está sembrando ya sabe que está reforestando el ecosistema de este hermoso gatito que se llama yaguarundi. Al lado tenemos a nuestros monos aulladores, que son una maravilla. En realidad no aullan, sino más como que ladran. Es más, si alguno ha tenido algún encuentro cercano, si viene a hacer ciclismo acá en los cerros o ha estado en la SPOL, tal vez ha podido escuchar el tipo como ladrido que se escucha, porque hacen como puf, puf, puf. Y aparte de los monos aulladores, también tenemos monos capuchinos, aunque son de muy raro avistamiento. Entonces, yo me podría quedar horas hablando de las maravillas que hay en el bosque seco tropical, pero la idea de esta presentación es que apoyemos a quienes están ahí metidos, justamente dándonos toda esta información para poder valorarlo. Entonces, un ejemplo que me gusta poner siempre es la Vía La Costa, ¿no? Tenemos este pedazo de crecimiento urbano, ¿no? Que creció así como crece todo en Ecuador, de manera orgánica y muchas veces desordenada, ¿no? Pero nos hemos convertido, pues soy parte de las personas que viven en Vía La Costa hace más de 20 años, en una división de dos ecosistemas que alguna vez estuvieron conectados y que se relacionaron entre sí. Y como se pueden dar cuenta, es todo el pedazo de manglar que tenemos abajo, que también se conecta obviamente con Urdesa, ya en la parte de las entrantes del estero, ¿cierto? Y hasta Puerto Hondo. Y tenemos ese bosque seco tropical enorme, que viene a ser la reserva de Cerro Blanco, que se conecta desde Cinco Cerros en Santa Elena, casi llegando a Manabí, que es el único bosque húmedo tropical del Pacífico de toda América. Y yo les hago esta pregunta: ¿cuál es la mejor playa del Pacífico de América del Sur? Ecuador. Perú tiene playas totalmente desérticas, muy lindas, pero frías. Y si tú sigues bajando, pues la cosa se pone mucho más fría. En Ecuador, este bosque húmedo tropical comienza desde Santa Elena, por la parte ya de Olón, San José, La Entrada, Cinco Cerros, Curía, y se convierte en, baja por toda la cordillera Chongón Colonche y llega hasta Guayaquil. Entonces estamos hablando de un ecosistema que contiene un montón de biodiversidad y que no solamente incluye este flujo de especies, sino también el traslado de esas especies forestales. Entonces, bueno, un poquito lo que abarca el nombre de verdad de nuestro estero es un poco largo, se llama Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. ¿Por qué? Porque es una reserva de producción faunística. Y adivinen quién vive ahí, a quién protege. A Juancho el cocodrilo. A nuestro querido Juancho, que está en peligro crítico de extinción, y este es el único lugar donde él se puede reproducir y estar seguro y está protegido. Obviamente está protegido por ley, ¿no? Esto es un poco la idea de tener, o lo que proponían unos arquitectos muy avanzados, muy chéveres, ahí está el link, también lo pueden revisar este proyecto, de lo que es tener un bosque biodiverso dentro de la gran ciudad como es Cerro Blanco, con sus probabilidades de que albergue todavía un puma, un jaguar, que son especies que solían habitar estas zonas, y pues ahora se encuentran más alejadas, pero tenemos todavía esperanza de encontrarlo mediante los sistemas de cámara trampa que ahora se tienen, ¿no? Y bueno, no necesito decirlo, pero dentro del manglar, pues por supuesto hay un potencial económico enorme, y es el tema del uso apropiado de nuestros recursos como la concha, el cangrejo, ¿no? Y el adecuado respeto de las vedas, lo que permite que nuestra gente autóctona de la zona pueda mantener su cultura y la pueda compartir a todo este nuevo mercado que ahora quiere consumir cosas sostenibles, directo del productor y que salen de ahí, ¿no? Está el cocodrilo de la costa, zorro cangrejero, osito lavador. El manglar está protegido. Cualquier tala de manglar debe ser denunciada al 911 y se tienen todos los artilugios dentro de las ONGs para que estas denuncias sean efectivas. Es necesario que denunciemos cualquier tipo de irregularidad. Obviamente es muy difícil que entremos al manglar a ver quién taló, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante cómo hacemos los activistas para realmente poder estar ahí,
sin tener que exponernos, porque ese es otro riesgo que tenemos en el país, que muchas veces no nos permite actuar dentro de la parte legal, ¿no? Este es un pequeño espacio informativo para mi Juancho, el cocodrilo de la costa. Está en estado vulnerable a nivel mundial, pero en peligro crítico de extinción en el Ecuador. Solo existe en las provincias de Guayas y Machala. Se reproducen de 6 a 9 años. Desde los 30 a los 70 fue su pico de cacería por su piel. Y los depredadores topes son depredadores topes porque en realidad conservan el equilibrio de este ecosistema. Cuando vemos la presencia de un cocodrilo o de un predador tope en un ecosistema, quiere decir que hay suficientes peces para alimentar, en este caso, por ejemplo, a un cocodrilo. Entonces es un indicador de un ecosistema sano. ¿Qué hacer si vemos que hay personas cazando o pescando un cocodrilo, o si ustedes creen que hay algún tipo de conflicto humano-animal? Se llama al 911 e inmediatamente la policía ambiental se encarga de el traslado o el correctivo necesario que sea para poder emitir cualquier tipo de denuncia que ya lleve a la parte penal, porque obviamente está el código el 475, reporta hasta 3 años de prisión para quienes trasladen, transporten, comercien o tengan animales en estado salvaje dentro de todo el territorio ecuatoriano. En el bosque seco tropical, pues tenemos un bosque único adaptado a los 6 meses de sequía. Esto es único en el mundo, tiene poco que envidiarle al ecosistema de Galápagos que tanta propaganda recibe, ¿no? En realidad nuestro bosque seco tropical, si lo queremos ver así, es el ecosistema padre del de Galápagos. Como les decía, es parte de la cordillera Chocó-Colonche, continúa con el Chocó costero y es un ecosistema frágil, ¿no? Las principales amenazas que tiene nuestro bosque seco tropical no son noticia para nadie: la expansión urbana, la minería, el cambio de uso de suelo tanto para agricultura como para otras actividades, y el tema de que esté en peligro y que muchas de sus especies estén en peligro crítico ya de extinción, ¿no? Pero hablemos un poco de qué es lo que podemos hacer como ciudadanos nosotros para conservar estos ecosistemas que tenemos, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Primero que nada, hacer paisajismo con especies nativas. Dentro de nuestras urbanizaciones, dentro de nuestros colegios, en nuestras oficinas, un solo árbol que ya no se encuentre de manera común en el bosque, como todos los maderables porque han sido talados, guayacán, cedro, laurel, roble, significan una ayuda enorme para este ecosistema en peligro crítico de extinción. Entonces, si nosotros podemos cambiar una palmerita introducida por un árbol nativo, el impacto es enorme, porque las aves y otros animales, al trasladar esas semillas, comienzan a hacer una reforestación natural que se podría considerar hasta casi una restauración, ¿no? Segundo, lo que nos falta mucho en la costa, por la experiencia que he podido tener de trabajar tanto en Sierra como Costa, como en Oriente y en Galápagos, es que nos hace mucha falta la denuncia. Tenemos que perder el miedo de llamar al 911 cuando las cosas significan un riesgo. No solamente en la Constitución se protegen los derechos de la naturaleza, sino que también sirven y hay mecanismos legales. El Tratado de Escazú justamente busca que se libere esta información de todos los temas ambientales. Entonces, esto va desde que están quemando alguna quema agrícola sin permiso, la cual siempre debe tener permiso de los bomberos del sector. Ninguna quema agrícola puede ser sin el permiso anterior a los bomberos que estén designados a esa zona, hasta si me encuentro una zarigüeya o una boa dentro de mi casa. Venimos acostumbrados a una cultura en la que por lo menos en mi colegio veían una zarigüeya y decían que era un zorro, y el pobre señor de mantenimiento tenía que darle la de zorro al zorro, y era todo realmente una situación calamitosa para tanto la persona encargada de mantenimiento como para el animal, que nunca fue un zorro. Las zarigüeyas son marsupiales, vendrían a ser nuestros canguros, y mucha gente desconoce inclusive que no transmiten ninguna enfermedad ni nada tienen que ver con las ratas o los zorros en el tema de su filogenia. Entonces, un poco hemos ido educando a todo Guayaquil a poder por lo menos distinguir entre una zarigüeya y otro tipo, y una rata, ¿no? Siendo una zarigüeya un animal nativo y necesario dentro de nuestro ecosistema. Sí serán feos, pero si nos ponemos a matar a todos los feos, imagínense con cuántos nos quedamos. Entonces, un poco reconocer lo nuestro y saber su función, ¿no? Entender que son muy importantes. Lo mismo con las lechuzas campanarias, tal vez a nosotros nos parecen animales místicos y maravillosos y viva Harry Potter, pero el mercado negro de partes de estas aves es terrible, y las cosas que les hacen por el tema de estas creencias de que tienen mala suerte es algo con lo que luchamos los activistas todos los días. Entonces, llamar siempre al 911 y educar dentro de qué pueden ser nuestros animales y su rol, ¿no? Ya vamos a hablar de Global Forest Watch, cómo se usa esta aplicación, cuidar nuestro arbolado urbano, estar conscientes que si ya vemos que un árbol tiene plagas, se puede llamar a que ya lo traten antes de que esté en estado ya necrótico y haya que talarlo.
realizar actividades de conservación de la zona, que ya vamos a ver a través de quiénes, y consumir turismo académico. Entonces, de aquí ya viene un poco el ejemplo de cómo se efectúa esto. Ya estamos llegando al final. En el tema tiempo ya estamos aquí con las justas. He tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con Leonardo Rodríguez. Es un arquitecto paisajista, él es profesor también de la UES, y nos habla de, si se dan cuenta, este es un ejemplo de lo maravilloso que se puede ver la entrada de una urbanización utilizando solo especies nativas de nuestro bosque seco tropical. Esta urbanización está al pie del bosque seco tropical que está de fondo, y cada uno de estos árboles pues significa una oportunidad de reforestar de manera natural a través de las aves, de las ardillas, de nuestros ositos lavadores, de un montón de especies que ya podrían conectarse, ¿no? Finca La Azucena es, por ejemplo, una hacienda que queda ya en el sector del Consuelo, yendo a la playa, y tiene esta actividad de ir a cosechar tú mismo tus productos. Entonces es increíble que las personas de Guayaquil ya puedan trabajar dentro de este ecosistema donde se respeta el bosque, pero igual se siembra, ¿no? Japú Fundación es una fundación que no pueden dejar de seguir en sus redes. Esa foto no es real, es un collage, pero esa foto es un collage de lo que se tomó durante un año en el mismo lugar en el bosque seco tropical. La cantidad de animales que cruzan las quebradas de nuestro bosque seco tropical que todavía tenemos dentro de Guayaquil es impresionante. Ahí podemos divisar jaguares, tapires, mono capuchino, mono yador, venado de cola blanca, saíno, osito lavador, cabeza de mate. Ahí hay todo un quiz para el que quiera saber de todos esos animales, pero eso tenemos en nuestros cerros en Guayaquil, en Bosqueira, en Cerro Blanco y todo a lo largo de la cordillera Chongón-Colonche. Entonces, gracias a las cámaras trampa podemos ahora hablar de que cuando ustedes estén reforestando, si ustedes utilizan especies nativas, están salvando este ecosistema. Esta es una captura de un jaguarundi. Esto es Keeping Science. También les recomiendo seguir esta cuenta. Justamente levanta información acerca de nuestra fauna y de nuestra flora en estas partes de Guayaquil. Proyecto Sacha, creo que algunos los deben conocer, es el 911 de nuestros animales silvestres. Requiere de muchísima ayuda a nivel tanto nacional como internacional, y que la empresa privada un poco, no a través de dinero, pero sí tal vez a través del intercambio pueda apoyar esta causa, que realmente es el 911 de los animales silvestres de Guayaquil, ¿no? Forest Watcher es una aplicación que funciona, eso requeriría de toda una presentación, pero es una aplicación que te permite escoger un lugar para que pueda emitirte una alerta de deforestación si ese lugar empieza a tener bajas en sus plantas, por así decirlo, ¿no? Esta es la página web a la que se sube la información a través de tu aplicación. Entonces, a ti el teléfono te dice, ok, hay una alerta de deforestación en este sector de Cerro Blanco. También te indica cómo llegar, pero por supuesto en un país como Ecuador no les vamos a decir que vayan, sino que nos den la información a las ONGs, Pacífico Libre, hay un montón de ONGs que también pueden dar información para la correspondiente denuncia. Entonces, estas aplicaciones ahora nos abren las puertas para poder escoger cualquier lugar del país y ser los guardianes de ese lugar a través de imágenes satelitales y poder detectar si hay o no alertas de deforestación cerca de la zona, ¿no? La Biblia de los árboles nativos. Árboles Nativos de Guayaquil es un libro escrito por la UES dentro de su biblioteca pública. Las autoras son Natalia Molina, Jessica Lavalle y Marcia Favara, y aquí pueden encontrar todos los árboles de Guayaquil, tanto nativos como introducidos como invasores. Y un poco hay que diferenciar entre introducidos e invasores, porque introducido es un árbol que no es de aquí, e invasores es un árbol que no es de aquí, pero que tiene un efecto negativo en nuestro ecosistema. Entonces, para ponerles dos ejemplos puntuales, el mango no es de Ecuador, el mango es de India, pero el mango no se comporta como una especie invasora. Para tú tener un mango debes cuidarlo, regarlo, sembrarlo, y si tú vas al cerro no vas a encontrar ningún mango en estado natural porque requiere de cuidados. Un ejemplo de una especie invasora, o de lo más común que tenemos, ¿no? Los pinos y eucaliptos en la sierra de Ecuador, que se han convertido en una verdadera plaga que absorbe el agua de los páramos, y por ejemplo la mora en Galápagos, que es una especie traída del continente para sembrarse, que se salió de control y ahora se convirtió en una planta invasora que causa graves estragos en Galápagos, ¿no? ¿Cómo cuidamos el arbolado urbano? Con 6 pasos sencillos, pues no sembrar especies invasoras o con potencial de invasor. No todas las especies introducidas lo pueden ser, pero si ya vemos el comportamiento de la planta, podemos detectar si se reproduce muy rápido, ¿no? Reconocer nuestra flora nativa, importantísimo, hay un montón de aplicaciones, ¿no?
no talar sin los correspondientes permisos, tanto locales, dentro de lo que sea, tratar de prevenir las plagas, si ya vemos que hay pulgón o cochinilla, avisar para que haya tratamiento, no podar sin conocimiento técnico, a veces creemos que un machetazo en una rama de un árbol no le va a causar mayor daño y termina matando el árbol, porque una rama cuarteada permite que todas las enfermedades entren por ahí. Entonces es necesario hacer el corte apropiado, con sierra y curar. No sé si han visto que ahora se ponen como unos líquidos en las partes donde se poda, entonces eso es lo mínimo para que el árbol pueda sobrevivir a una poda, ¿no? Y no contaminar el suelo alrededor de los árboles, tal vez les suene raro, pero mucha gente pone la basura al pie del árbol y esta basura no está reciclada ni separada y contiene incluyendo desde pilas hasta material tóxico. Y muchos árboles de la ciudad se mueren por el líquido de basura que tienen alrededor. Lo importante de esto es unirse, ¿no? Donar, participar, compartir los esfuerzos por el desarrollo sostenible y por la conservación de la biodiversidad de Guayaquil y estos ecosistemas frágiles de los que les hablé, del manglar y de nuestro bosque seco tropical, está justamente en apoyar este tipo de emprendimientos, ¿no? Aquí les dejo un deber grandote. Aquí está la lista de todos los proyectos académicos, turísticos y otros asociados con la conservación de la biodiversidad de Guayaquil. Japú, Proyecto Sacha, Keeping Science, Mushroom Experience, Nature Kids Club, que es solo para niños, Finca La Azucena, Ecuagenera, que incluso reproduce orquídeas que no hay en ningún otro lugar del mundo, tiene premios por la reproducción de sus orquídeas. Hay lugares como Cerro Blanco, Parque del Lago, las reservas, aplicaciones como iNaturalist y como Global Forest Watch que nos permiten realmente aportar con estas causas, ¿no? Y como para dejarles abierta la puerta, hay especies emblemáticas o en peligro de extinción que todavía ni siquiera conocemos su potencial. La foto que tenemos ahí es la foto de un puma. El puma está en peligro crítico de extinción. Ahí está el link para el libro rojo de mamíferos que nos indica que de todas las regiones de Ecuador, la costa es la región que sus especies están más degradadas a nivel país. Si el puma está vulnerable en la sierra, en la costa está en peligro crítico de extinción. Y así con todo el resto de los animales. En la segunda foto tienen algo que no sé si es que alguien así ya se ha metido al campo en estas épocas y alguna vez ha tenido una mala experiencia con algo que nuestros antepasados conocían como pica pica. El pica pica es una planta que tú normalmente si te metes, te pica mucho y pues era conocida y es conocida totalmente en el campo adentro como la enemiga porque pica un montón. El pica pica tiene un frijol adentro que se llama Mucuna prurens. Ese frijol hoy en día se vende en Amazon como pastillas ya encapsuladas a más de $25 el frasco de pastillas de Mucuna prurens. En Ecuador todavía le decimos pica pica, mientras en Brasil ya lo están vendiendo en Amazon como Mucuna prurens, porque es un superalimento que inclusive tiene el potencial de hasta curar la depresión. Entonces es un poco, no nos hemos dado cuenta de todo el potencial que tiene ahorita ya nuestro bosque seco tropical, ¿no? Y un poco para los que se queden con la curiosidad de Yaguarundi, pues es un puma, es un felino y es único, es endémico obviamente de América del Sur. Los dejo solamente con ese deber justamente de seguir todas estas iniciativas. Y bueno, está mi contacto por si tienen algún proyecto con el que necesiten alguna ayuda, sobre todo con el tema de especies nativas. Gracias. No sé si Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchísimas gracias. Sí, Andrea, aquí estamos, aquí estamos. Ah, buenísimo, buenísimo. A ver, Marcelo, voy yo. Sí, por favor. Bueno, primero gracias Andrea, gracias Javier por compartir su experiencia. A todos los asistentes aquí, gracias también por estar hoy nuevamente, los felicito, llegamos hasta el final. Se dan cuenta que son temas teóricos y prácticos. La idea es cada clase aprender un poco más y al final ver cómo se puede poner en práctica. Hoy contamos con la experiencia de Andrea. Ella no es rotaria, así que pueden llamarla si es que quieren que se una a sus clubes. Andrea es amiga mía, compartimos ese amor por la naturaleza y algo que quiero que quede claro es, Andrea encontró su causa. Yo encontré mi causa también a cuál defender. A mí me gusta defender el estero salado y los manglares y por ahí voy. Andrea, en cambio, bosque tropical, bosque seco tropical, principalmente, así también como los manglares. Entonces, yo invito con estas sesiones que cada uno vea cuál es su causa. Esta clase fue más enfocada al ecosistema que tenemos en Guayaquil, en nuestro perfil costero, pero
quiero también como que sepamos que no es tan fácil estos programas de reforestación. ¿Por qué elegimos este tema de sembrar árboles? Porque son las actividades que en nuestro distrito 4400 más se están haciendo. Hay muchas actividades de reforestación, muchas jornadas de siembra, pero dense cuenta que no es solamente ir y poner un arbolito. ¿Qué arbolito vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cuál va a ser el mantenimiento? ¿Quién se va a hacer responsable? Dense cuenta que los arbolitos ya no es solamente absorbe el dióxido de carbono y nos da oxígeno, sino vimos cuántos animalitos, cuánta fauna existe en solamente un ecosistema, que es el bosque seco, tropical. ¿Cuáles son sus ecosistemas en cada una de sus comunidades? En cada uno de esos ecosistemas, ¿cuáles son las especies que ahí habitan? Y dentro de esas especies, ¿hay alguna en peligro de extinción? Entonces, para eso son estas clases, para eso son estas experiencias. Mil gracias, Andrea, mil gracias, Javier. El tema, Javier, es algo súper complejo y por eso hoy yo insistí a Javier que solamente les lance una pastillita para dejarlos a todos mareados, pero con gran interés por continuar con cada club, tomar el taller que da Javier, que fue el mismo taller que recibió Francisco, que es de al menos 4 horas, para conocer todos los detalles y pormenores que Javier y Bill lo tienen clarísimo al tener una amplia experiencia tutoreando proyectos. Entonces, eso quería como que aterrizar todo lo que hemos visto hoy día, toda la experiencia que nos compartieron nuestros dos amigos el día de hoy, y agradeciendo nuevamente por la presencia de todos. Marcelo, ¿podrías indicarnos cuáles son las siguientes fechas y temas que vamos a tratar? Gracias, Juan José. Sí, justamente 2 temas les comento. Por el chat les acabo de pasar el formulario de registro, por favor, de su participación el día de hoy. Y para recordarles que el 25 de noviembre tendremos el siguiente taller, para que estemos muy pendientes, que vamos a tener coeficiencia industrial y principios básicos para implementar biodigestores. En los próximos días les estaré haciendo llegar la respectiva invitación con los nombres de nuestros disertantes. Muchísimas gracias a todos por su atención, su gentileza de haber estado el día de hoy con nosotros. Si tienen alguna duda o alguna inquietud adicional, les recuerdo que esto está siendo grabado y lo vamos a publicar en el canal de YouTube de nuestro distrito. Muchísimas gracias por su atención y por haber compartido con nosotros. Muchas gracias.